que nosotros podemos tener un tipo de efectos que son especiales o diseñados para un tipo de AW. O sea, me refiero hacia un tipo de software de audio. Mientras que tenemos también otros tipos de efectos o plugins que son diseñados para otros softwares. Entonces, aquí lo primero que nosotros debemos separar o tener la diferencia es entre lo que es un plugin y lo que es realmente un instrumento virtual. Me comunican ahorita del instituto que van a grabar esta sesión del día de hoy y que le van a pasar en el sitio del Instituto del IABQ el día de mañana, el sábado. Que por favor estén atentos para que puedan grabarla o lo que ustedes necesiten, ¿ya? Son de dominio público las clases, así que no hay ningún problema, las pueden grabar, sobre todo para que las tengan ustedes en sus archivos por cualquier cosa que vayan necesitando por ahí. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy es averiguar las diferencias que existen entre lo que conocemos como los plugins. Ya, les voy a poner esto un poquito aquí en el chat. ¿Ya? Entre plugins y lo que son los instrumentos virtuales, que no son lo mismo. Entonces hay que tener muy clara cuál es la diferencia. A los años que le vea a don Coco Lucero, ¿qué le pasó? Vaya ahí. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia que tenemos entre estos dos formas de utilizar los sonidos, ¿no? Los plugins son, lógicamente, los plugins nosotros tenemos o utilizamos para cambiar timbre, para cambiar ecualizaciones, para cambiar dinámicas, etcétera, etcétera. Mientras que los instrumentos virtuales es eso, es un instrumento que nos va a servir para hacer que suene, por decirlo de una manera muy fácil, cualquier impulso digital que haya sido escrito como MIDI, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que el MIDI son solamente impulsos digitales para que al estar colocados con un instrumento virtual suenen. O sea, esos impulsos digitales sean interpretados en la máquina como un sonido, ¿ya? Mi Mientras, estimado Alfred, me dice, vea, Coquito, ¿cómo ha pasado? ¿Todo bien? buenos días con todos los chicos que están conectados. Desde ayer estoy conectado, solo que estoy en el trabajo, por eso estoy enmascarado. Ese man. Y que están participando, que desconecten sus cámaras porque el streaming se vuelve un poco más amigable y más sencillo de llevar. Solo Sí, eso quería decir y saludarte, Alfred. gracias, Felicitarte porque Coquito. está muy interesante el... Ahí vamos, cualquier cosa que se necesite, ya sabes, me avisas nomás. Ya sabes, igual yo le pregunto ahí cositas. Ya, igual hablarán Abrazos. nomás. Ahí vamos. Gracias. Año. Vamos ahí. Entonces, vamos a ver estas diferencias, ¿no? ¿Qué son los plugins, qué son los virtuales y qué es el MIDI finalmente? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Nuestro taller se basa principalmente en trabajar sobre lo que son, perdón, les voy a compartir mi pantallita. Perdón, eso. Sobre lo que son los simuladores, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos acá, observen ustedes, por favor, esto que estamos observando nosotros ahorita son realmente plugins, ¿no? Entonces, ¿qué es el plugin? El plugin es un software, una subrutina en la que nosotros podemos cambiar, manejar, alterar, si vos quieres, las dinámicas, las ecualizaciones, podemos cambiar o controlar volúmenes, podemos poner chorus, que flanger, que delay, los simuladores para las guitarras, los simuladores de cabinet o de parlante, los channel strips, todo ese tipo de cosas podemos hacer mediante los plugins. Entonces, hay varias fábricas que trabajan funcionando o haciendo el desarrollo de plugins como Waves, como Universal Audio, como Apogee, como muchas fábricas que tenemos en las que están produciendo simulaciones, en todo caso, más claro, para nuestros softwares de audio o de AWS. En este caso, fíjate, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una simulación del el Channel Strip de una consola SSL 4000. Estos hay en varias fábricas, ¿no? Tienes en BX, en Brainworks, tienes en Waves, tienes en Universal Audio, tienes en Apogee, en varias fábricas que tienen esto. ¿Qué simula esto? Simula el trabajar con el Channel Strip de una de las consolas más famosas de la serie 4000 de la Solid State Logic,
que llega a ser en un 70-80% bastante similar a la consola original. Aquí, por ejemplo, tenemos en cambio un plugin que es el Bias Effects Amplifiers en uno solo, que simula amplificadores y pedales de efecto, compresor, distorsión, un overdrive en serie, y a la vez que también puedes colocar cosas en paralelo hacia una sola salida, ¿no? Tenemos acá, fíjate también, bastantes plugins para diferentes DAWs que puedes trabajar. Observen, por ejemplo, que aquí, en estos dos, que son de la fábrica Hornet, la simulación de este de este pedal, que es uno de los más famosos de la fábrica Roland Boss, que es el Digital Delay. Este es la simulación del DD3 que muchos de los músicos utilizamos hasta ahora, pese a que ahora hay el DD7, el DD10, pero utilizamos hasta ahora porque es uno de los que produce el efecto de delay más fiel. Entonces, ya está en forma de plugin. Acá tenemos el distorsión, el de la Roland Boss también, el muy famoso, el DS1. Sí, y entonces estos son plugins que nos van a cambiar esto, ¿no? Aquí tenemos otra simulación de amplificadores que también es el bias. Este es el bias Pedal Effects Amps, en donde tienes pedales en serie, ¿ya? Y pasados por una misma línea con un divisor en paralelo hacia dos amplificadores diferentes, ¿no? Con una remezcla a la salida o con un reamping, más dos pedales más hacia la salida. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como plugins, observa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que el sonido real o virtual pase a través de estos efectos digitales para utilizarlos como procesamiento. Observen acá que tenemos también un ecualizador con 12 bandas que puede ser paramétrico, ¿no? Acá tenemos también simulaciones de distressors y algunos compresores, simuladores también de cosas que utilizamos en el estudio desde hace muchos años, medidores, compresor, como puedes ver que se tiene attack release, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos, fíjate, como una cadena de efectos, pero plugins, ¿no? Entonces tenemos muchísimos efectos que te hacen cosas de dinámica, cosas de tiempo, conexiones internas, externas, pero lo principal que nosotros debemos darnos cuenta es esto. Fíjense, los formatos o las formas o los tipos de plugin con los que nosotros trabajamos. ¿Cuáles son estos? ¿Para qué sirven? ¿Y en dónde los encontramos? Verán, uno de los primeros trabajos con los que uno comienza, típicamente aquí en nuestro país, sobre todo aquí en el Ecuador, casi siempre yo he visto en las radios y en muchos lugares y mucho también a las personas que estudian comunicación social, no sé cómo estar ahora realmente, pero dentro de mi experiencia como profesor y como profesional, siempre se comienza enseñándoles Adobe Audition para que sea súper fácil el asunto, ¿no? Entonces, todo el mundo comienza con Adobe Audition y a veces con otros softwares, pero en estos softwares, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos estos efectos. ¿Qué tipo de plugin? BST, BST. ¿Qué significa entonces BST? BST, por sus siglas, fíjense, les voy a escribir por aquí abajito. BST significa Virtual Studio Technology. ¿Sí? Eso significa Virtual Studio Technology. Y entonces los BSTs tienen diferentes tipos, diferentes formas también, de acuerdo a su desarrollo. Entonces, nosotros tenemos, lógicamente, tres niveles de nuestros BSTs. Es decir, tenemos BST el estándar, BST2 y BST3, que en muchos de los casos serán utilizados para diferentes DAWs. O sea, los softwares de procesamiento de audio o de grabación utilizan varios de estos niveles de BSTs. ¿Por qué? Debido a sus diferentes características de acuerdo a lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? El DXI es otro tipo de formato que es más Windows, hermano, pero funciona también. Más son BSTs. El DX es más Windows. Ya, entonces tenemos BSTs con esto, ¿no? BST 1, 2 o 3.
Los BST3 son los que más estamos utilizando nosotros en la actualidad. El BST3 funciona con todos los sistemas x64 que estamos utilizando ahorita. Entonces, ahora, hay que tener algo súper claro. El BST funciona, o los BST funcionan para el 98% de los softwares de audio. BST, tecnología BST 1, 2 o 3, funciona para los de AWS un 98, 99%, 95% de todos los softwares de audio. Entonces, si tú tienes Reaper, si tú tienes Adobe Audition, si es que tienes Logic, si es que tienes Sonar, si es que tienes Studio One, si es que tienes Cubase, no importa el que tengas, van a funcionar todos los plugins o los efectos, digámoslo así, van a funcionar con tecnología BST. Es por eso que cuando tú vas a instalar uno de los softwares o cualquiera de estos plugins, siempre te pregunta qué tipo de plugin quiere instalar. ¿Quiere instalar el BST? ¿Quiere instalar el DX? ¿Quiere instalar BST 1, 2 o 3? ¿O quiere instalar el AU? ¿O quiere instalar el AX o el RTAS o el TDM? Entonces uno como que se queda, ¿y ahora cuál instalo y cuál será mi sistema? Es fácil, yo lo que suelo hacer es que yo utilizo normalmente aquí en el estudio, utilizo Reaper, utilizo Pro Tools y en algunos casos cuando a veces me piden, utilizo también Studio One, el de Presonus, que es también un software bastante bueno. No estoy usando Cubase porque se me comenzó a quedar un poco feo y no. Yo estoy trabajando con PC, por eso no tengo Logic. Entonces, yo utilizo tecnología BST, ¿ya? Pero aquí hay una cosa. Dice, don Fabián dice, ¿y si ya tengo instalado el DAW, instalo los BSTs? Claro, sí, ningún problema. Cada uno de los DAWs, ¿cómo instalo? Dice los BSTs. Tienes que dar solamente clic derecho sobre el instalador y hay que tener mucho cuidado porque cuando tú vas a instalar algo, resulta que tiene que formarse una carpeta por default, típicamente en PC o en Mac, en donde se van a alojar estos BSTs. Entonces, cuando yo voy a instalar, esto vamos a hacer el día lunes, ¿no? Cuando yo voy a instalar uno, siempre se va a formar una carpeta en la que por default se van a alojar todos nuestros efectos o plugins, o sea, los BSTs. Pilas. Cuando nos se forma esta carpeta en Windows vas a tener dos carpetas típicamente. Una que se llama la carpeta Steinberg, así, y otra que se llama la carpeta BST Plugins, ¿sí? Estas dos carpetas se van a utilizar para alojar ahí los DAWs. Estas carpetas se forman por default, o sea, es parte del sistema operativo. En Mac se van a alojar nuestras cosas en las aplicaciones, en las app, ¿no? ¿No? Entonces, espérate. Estas carpetas se van a formar normalmente dentro de los archivos de programa. Entonces, en Mac, por lo general, nosotros tenemos una sola entrada de librerías y de aplicaciones, así que no hay ningún problema. El problema principalmente de alojamiento de BSTs se da en Windows, ya que no sabes en dónde se van a alojar. Entonces, típicamente, vamos a tener en Windows, tengo dos carpetas en donde se van a ir alojando por default. Una que tenemos así, ¿no? Que se llama archivos de programa x86 y tenemos otra que se llama solamente archivos de programa, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Lógicamente, en donde dice archivos de programa x86, se te van a alojar todos los BST plugins que son, o los de X por lo general, que son de 32 bits. Los x86 son plugins de 32 bits. Y entonces se van a alojar dentro de archivos de programa, se va a formar una carpeta en donde vas a tener todos los de 32 bits. Mientras que la carpeta en donde dice archivos de programa, ahí en cambio, dentro de archivos de programa, se forma una carpeta Steinberg y lógicamente una tarjeta BST, en donde se alojarán todos los BST plugins o todos los plugins que nosotros tengamos, pero que tienen tecnología de 64 bits. Típicamente, cuando tú instalas o vas a instalar un software dando clic derecho, te va a preguntar el instalador si es que, bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? Si es que quieres instalar la versión de 32 bits o la de 64.
Recomendamos, lógicamente, en la mayoría de casos, colocarla de 64 bits, ya que no tenemos ahora mucho software de 32 bits. Aunque hay algunos softwares, por ejemplo, yo utilizo por eso bastante Reaper, porque el Reaper me permite hacer un puente digital y tener algunos VSTs de tecnología de 32 bits, cuyo sonido es muy característico y yo los uso todavía. Pero entonces el Reaper, así sea de 32 bits y el Reaper sea de 64 bits, te permite hacer un puente digital y abrirlos de 32 sobre un sistema de 64 bits. Pero para lo cual tendrás que haber instalado en la carpeta 32 los de 32 y en la carpeta 64 los de 64. Mucho cuidado con eso. Entonces, el 95% de nuestros plugins son tecnología BST. Será uno, dos o tres, no importa de acuerdo a lo que vayas instalando, ¿no? Mucho cuidado al momento que vayan a instalar. Asegúrense de que el plugin va a ser instalado dentro de las carpetas correctas, la BST Plugins y la Timer, en cualquiera de esas dos, porque si no, el software no sabe en dónde buscar. Los softwares están diseñados para buscar los plugins y abrirlos desde la carpeta BST Plugins o desde la carpeta Timer. No se olviden de eso, por favor. Ahora, ¿cuáles son las otras formas de plugins que tenemos? La AU. La AU significa Audio Units. Entonces es otra forma de plugins. Es como otra tecnología de plugins. Entonces, ¿por qué hay tantas? Porque dependiendo del tipo de grabadora de DAW que tú tengas, cada uno de los sistemas acepta diferentes tipos, pero el BST es el aceptado a nivel mundial. Audio Units utiliza también Reaper y utiliza también Cubase y en algunos casos se puede usar también con Studio One. Audio Units tiene un poquito mejor de calidad, permite hacer más rápido los procesos y Audio Units tiene 32 y 64 bits unidos, así que también bastante decente. Puedes instalar, yo recomiendo instalar siempre todos de acuerdo al software que tú vayas a utilizar. Ahora, los importantes son los siguientes. El TDM, bueno, el TDM ya no existe, ¿no? El TDM fue la primera forma de plugins exclusiva para DigiDesign Pro Tools, que ahora se llama Avid, ¿no? Avid Pro Tools se llama ahora, ¿ya? Entonces, TDM era la primera forma de plugins que teníamos nosotros para Pro Tools, ¿no? Este de aquí, el TDM. Entonces, cuando se instalaba Pro Tools, recuerden una cosa, que Pro Tools últimamente, hace unos 5 años, más o menos, 6 años aproximadamente, está libre para trabajar con cualquier tipo de interfaz de audio. Cuando recién salió Pro Tools, no podías utilizar con ningún otro tipo de interfaz de audio o hardware que no sea AVID approved, o sea, que sea de la fábrica DigiDesign Pro Tools. Y entonces ellos para tener la exclusividad de sus efectos, desarrollaron esta tecnología TDM para sus efectos, para sus plugins. Entonces, resulta que pasó un poco el tiempo y aparecieron unos transformadores que cualquier tipo de BST, le podía transformar a TDM. Entonces, tú tenías un BST buenazo, pero no que te corría en Pro Tools porque no era TDM, le pasabas por ese transformador y ya funcionaba en Pro Tools. Entonces, la gente de Pro Tools vio que no era negocio tener ese tipo, no había la exclusividad que ellos necesitaban. Entonces, desarrollaron para Pro Tools 8 la tecnología que se llama RTAS. Entonces, TDM desapareció. Y después apareció la tecnología que se llama RTAS, que significa Real Time Audio Suite. ¿Ya? Sí, más o menos, más o menos, más o menos. Entonces, Real Time Audio Suite es esto, ¿no? RTAS. Y entonces estos eran la nueva tecnología de efectos exclusivos para Pro Tools. Mientras que los demás softwares a nivel mundial seguían usando VSTs y siguen usando VSTs o AU, pero sobre todo VSTs. Entonces, lo VST que iba cambiando era solamente la generación. ¿Qué generación? Más rápido, menor consumo de memoria y mejores resultados sonoros. El RTAS se seguía manteniendo y se mantuvo hasta que nosotros llegamos a la versión de Pro Tools 10 HD. Hasta Pro Tools 10 HD se utilizó la tecnología RTAS para los efectos de Pro Tools, o sea, para los plugins de Pro Tools. Entonces, cualquier cosa que vos querías de efecto que funcione en Pro Tools debía ser con tecnología RTAS, aprobada DigiDesign. Pero asimismo, se desarrolló un software que con el tiempo se hizo gratuito que transformaba cualquier VST
hacia tecnología RTAS. Entonces tampoco era negocio para DigiDesign, para Avid, mantener los RTAS. Así que desde la versión número 11 de Pro Tools, se dejó de lado el RTAS y entró a trabajar la tecnología que se llama AAX. Fíjense que aquí entonces decimos que la fábrica DigiDesign, Avid Pro Tools, siempre ha buscado ser una fábrica o un software que sea muy exclusivo con sus efectos, que tenga excelentísima calidad, por supuesto que sí, dentro de la AX. Pero ¿qué significa AX? AX significa Avid, o sea, la fábrica, audio. Uy, 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 uy. ¿Ya? Fíjense, significa Avid Audio Exclusive, o sea, audio exclusivamente para Avid, o sea, solamente para Pro Tools. Entonces, esta gente llega a ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que Avid Pro Tools cambia o avanza en su tecnología, a las fábricas que producen los plugins les toca comenzar a desarrollar también los plugins, pero que sean diseñados también como AX en este caso para que funcionen con Pro Tools. Por lo tanto, tenemos que Pro Tools es la única estación o DAW que tiene una forma totalmente exclusiva, una tecnología totalmente exclusiva para trabajar con sus plugins e instrumentos virtuales, sobre todo los plugins. Entonces, si vos tienes un plugin que es AAX, funciona solo para Pro Tools. Si es que vos quieres abrir el mismo plugin en otro software, no funciona. Lo mismo al revés, ¿no? Que si tienes un BST maravilloso y quieres abrirlo en Pro Tools, no funciona, si es que no es AX. Pero como siempre avanza el mundo de la tecnología en nuestra profesión de sonidistas, grabadores, cargacables, de bajistas y arreglistas, resulta que junto con Pro Tools 12, Pro Tools 12.5, que es el que estamos usando, ¿no? Que es el HD también. Resulta que con Pro Tools 12H5 también apareció un transformador que extrañamente venía con el mismo instalador del software Pro Tools. O sea, vos instalabas Pro Tools 12.5 HD y ahí mismo te daba instalando el transformador de BST para los plugins, ¿no? De BST hacia AAX. En las siguientes ediciones de Pro Tools, lógicamente ya ellos mismos quitaron. Todavía tenemos algunas personas de este transformador, pero no funcionó muy bien. Entonces, tú transformabas algunos VSTs hacia AX y el rato que les abrías, Pro Tools sufría un crash y se dañaba y se cerraba y no funcionaba. ¿Ya? Entonces, esos problemas es los que hemos tenido o tenemos, bueno, no sé si son problemas, pero es la exclusividad que tiene Pro Tools para sus sistemas. ¿Alguien de ustedes sabe por qué Pro Tools es el estándar mundial para audio, para video? ¿Alguna idea? ¿Alguien que tenga alguna idea de por qué Pro Tools es el estándar mundial para audio y video? Yo creo que podría tener una idea de eso, Alfred. Diga, Coco. Lo que pasa es que Avid, creo yo, al ser fabricante exclusivo, y también creo que me parece que ellos fueron los creadores, por eso se llama Avid, porque el sistema de edición de audio antiguo se llamaba Avid. Tenían una plataforma exclusiva para edición de video a nivel profesional, entonces hicieron, digamos, hicieron como un complejo, digamos así, de equipos que iban interlazados unos con otros entre audio y video. Entonces, eso al, al ser, digamos, tan exclusivo y tan problemático en la antigüedad, creería yo que por eso se volvió estándar, porque eh, obviamente la calidad era alta y lo caro que era comprar esos equipos volvió a nivel, creo yo, súper profesional que se vuelva el estándar porque eh, digamos que todos querían tener la mayor calidad, puede ser. Alfred. Es una de las razones lo que vos acabas de decir. O sea, hay varias, ¿no? Pero principalmente todo el mundo dice, o decía, ¿no? Que el trabajar con Pro Tools, bueno, sigue siendo el estándar. Dice la señorita Aleja, dice, tiene mejor calidad de grabación. Ya, impusieron sus estándares, sí. Ya, señorita Carolina dice, pasa algo así con plugins para Studio One. Los que te vienen con las personas solo corren para Studio One. Cada software, cada DAW tiene sus propios efectos.
pero tienen tecnología BST, sino que muchos de estos efectos son propios de cada fábrica. Entonces son BSTs, pero los puedes instalar, o sea, podrías instalar teniendo el pack de esos y hacerles funcionar en otras fábricas. Sí hay como. Entonces, con respecto a lo de Pro Tools, eh, la diferencia de Pro Tools con los demás softwares y por qué es el estándar internacional no es realmente por el software, ¿sí? Sino que, sino que Pro Tools sabemos que suena mejor de manera física, porque en todos los estudios y desarrollos que se ha hecho dentro de este software, haciendo mediciones de frecuencia, haciendo mediciones de resultados, midiendo los procesamientos, consumos y toda la cosa, Pro Tools resulta que es el software a nivel mundial que menos pérdidas tiene al momento de hacer la grabación y menos pérdidas tiene al momento de hacer la exportación. Me refiero a los bits y a los bytes. Eso es una cosa, ¿sí? Entonces eso también produce el estándar. Otra cosa es que también si es que vos vas a trabajar sobre Pro Tools, lógicamente no tienes que preocuparte, por ejemplo, de que te van a estar como muy pirateando ni nada porque el software no funciona. El pirateado no es que aguante toda la vida ni nada y además siempre van saliendo cosas nuevas. Pero lo que realmente hace que Pro Tools sea el estándar mundial no es el software, para nada, no es el software. Lo que hace que Pro Tools sea el estándar mundial es su hardware. ¿A qué me refiero con su hardware? Mira, Pro Tools utiliza esto, ¿no? O sea, son las tarjetas, los interfaces, ¿no? Eso es lo que hace que Pro Tools suene bien. Entonces el software es más como complementario, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, este tipo de interfaces de audio que tiene Pro Tools, en este caso este es el Omni, ¿no? El HDX. Este tipo de mensajes de audio que vos tienes de un punto a otro hace que estos conversores ADDA, me refiero analógico, digital, digital, analógico, no tengan absolutamente nada de pérdidas. Entonces, todo lo que vos tienes en audio se transforma en digital y al revés, pero sin ningún tipo de pérdida. Entonces, en este caso, el software en sí mismo es como una parte complementaria. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo trabajo, por decirte, con Studio One y le conecto uno de estos interfaces. Vas a ver, vas a escuchar que hay un cambio bastante grande en la grabación y en la reproducción de tu sonido, ¿no? Entonces, Pro Tools, su ventaja es esto, los interfaces. Eso es lo que hace que Pro Tools sea mucho mejor en cualquier momento, ¿no? Fíjate, todo este tipo de cosas que son para audio y para video, que son en AVID, no tienen pérdidas, no tienen pérdidas. Fíjate estas estaciones que tenemos, ¿no? Entonces, son estaciones que lógicamente utilizan AVID o se utiliza AVID, el software que se llama AVID, que es el estándar mundial para video, está unido al estándar mundial que es Pro Tools para audio. ¿Por qué? Porque lo fabrica la misma empresa. Entonces, vamos a tener que cualquiera de los aparatos que nosotros utilizamos, que son de la fábrica AVID, van a ser los que te van a producir mejor sonido. Sí, por eso es un poco más caro el asunto, ¿no? Esa es la diferencia realmente. El software en sí mismo, vos te vas a dar cuenta que le faltan cosas en comparación a otros. O sea, hay software súper humildes como gratuitos, ¿no? Que son igual de buenos, como el Audacity, por ejemplo, que es inclusive el estándar mundial para Linux. El Audacity que pesa 30 megas. El mismo Reaper, inclusive. Entonces, estos softwares hacen más cosas, digámoslo así, que el Reaper, ¿ya? Que el Reaper, perdón, que Pro Tools. Pero el Pro Tools suena mejor por el hardware, ¿no? Entonces, hay muchos mitos que hay que ir sacando de ahí. Eh, si es que al consumidor le llega una grabación em, ya de un disco, ¿no? Y vos escuchas la grabación, escuchas la canción, nadie se da cuenta si grabaste en Adobe Audition o grabaste en Pro Tools HD Super Duper. La cosa es que suene bien, punto. Y así es que uno es un poco más enfermo por lo del audio, como ya es uno a la avanzada edad de uno. Puede ser que sí, sí, que te des cuenta. Pero de ahí, por lo general, no es que te vas a dar cuenta de estos asuntos, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. A ver, eh, la SSL2, dice el Esteban Vera.
La Solid State Logic 2 me parece muy buena, no tiene latencia y es Solid State Logic. O sea, no hay mucho que preguntar de ahí. Esa es maravillosa. El único problema, bueno, no problema, sino que es limitante porque solamente tiene dos canalitos, pero suena precioso la Solid State Logic la 2. ¿Ya? Dice, el Jorge dice, ¿y por qué Pro Tools es de Mac como Mac es de Pro Tools? ¿Pro Tools funciona igual en PC? Sí, 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 Jorgito. Sí, sí, Jorgito. Ajá. Así es, así es. Funcionan igual en Mac y en PC. Depende de qué Mac tengas, depende de qué PC tengas, lógicamente. Pero la cosa es que en muchos estudios en los que yo he trabajado a nivel internacional, no tienen Mac, tienen Windows, como yo tengo acá, armada de acuerdo a tus necesidades. Aquí en el Ecuador yo prefiero trabajar con Windows porque tengo repuestos hasta aquí en la papelería de la esquina, ¿no? A veces la Mac sí, ya, funciona mejor, funciona de pronto más rápido, pero tú puedes comparar que la velocidad de lectura de una Mac, si es que tu disco, si es que tu mainboard, si es que tu velocidad de lectura, por ejemplo, en tu Mac es de 2.5 GHz y la velocidad de lectura del mainboard de tu PC es de 3.2 GB, te vas a dar cuenta que la PC va más rápido. Es menos estable, sí, un chance ya. Pero ¿cuál es la diferencia realmente? Es el hardware de sonido con el que vos estás trabajando. Lo que yo sí siempre he visto una diferencia muy grande, como nosotros en el instituto, en el IABQ también trabajamos con nuestros amigos de diseño gráfico y los de cine, es en la definición de video de las pantallas de Mac. Eso sí, no hay nada que hacer. Pero los audios depende de la interfaz de audio que estés usando. Lógicamente que en Mac también necesitamos las tarjetas de video, pero la definición de los puntos en los monitores de video, eso sí es otra cosa. Toma ventaja por los productos. Sí, así es, así es, así es. Dice el Jorge, dice, ¿qué tan conveniente es migrar de una PC de escritorio a una workstation? Depende, como siempre, cuál es el tipo de workstation con el que vos quieras trabajar. O sea, la PC de escritorio que yo tengo acá, por ejemplo, yo tengo dos mainboards, o sea, tengo realmente dos computadoras usando acá. La workstation, o sea, depende en muchos casos también de cuánto tienes. O sea, depende bastante también. Yo prefiero trabajar aquí en el estudio con mis dos computadoras funcionando. Eso sí, no cambio mucho. A ver, Carolina me dice que prefieres en interfaces caseras. Una que yo le saco el aire para un montón de cosas es esta de aquí, ve. Esta. Sí, es la típica Scarlett, la Focus. Ya, pero en este caso, o sea, yo utilizo esta, ¿sí? Utilizo esta Scarlett para mis cosas, pero, pero preferiría, como dijo el Esteban Vera, prefiero una Solid State Logic 2 que ya están vendiendo también aquí en el Ecuador y son maravillosas. Yo preferiría si es de dos canales así como para caserita, la Solid State Logic la 2. Esa preferiría, señorita Carolina. Dice Cristian Aguirre, dice, quisiera aportar algo respecto a lo de Pro Tools. Dinos nomás, don Cristian, dinos nomás. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Un gusto ¿Qué más ve? saludarte. ¿Cómo te va, brother? Bien, bien. Sí, justo no podía participar en ese momento, pero quería aportar algo justamente con lo del estándar de Pro Tools. Claro, Y digamos que en la parte que decías de la conversión a DDA, yo también noté algo que sí, últimamente han sacado empresas de conversión, que hacen productos de conversores muy buenas y a veces hasta superiores a las de Avid. Y donde sí, digamos que noto que por qué fue un estándar de Bluetooth, no tanto fue por sus conversores de DDA, sino por sus tarjetas HDX que permitían una compensación de retardo súper buena para los insertos de hardware. Entonces, ya no había que hacer ese pequeño cálculo de retardo cuando se salía por un inserto físico dentro de los canales de ES, pues, se puede decir, dentro de Pro Tools. Entonces, yo cacho que eso sigue siendo como un estándar cuando se quiere trabajar con hardware externo. Se puede ahora utilizar otros, digamos, más económicos, unos ADDAs más económicos con mejor calidad, pero todavía utilizando las tarjetas de HDX. Esa precisión más quería sí, sí, aportar claro, porque me parece que podríamos hasta, digamos, no esperar a tener todo el sistema Pro Tools HD completo para llegar a una calidad súper buena también ahora. claro, porque podríamos complementar inclusive con cosas que sean de Apogee, Apollo Exacto. o de Antilock Universal Audio, que nos puede y permitir mejorar todo el sistema en vez de tener una HDX.
O sea, nos ahorraríamos unos $10,000 por ahí facilito. Un Exacto. sistema de 16. Sí, Ajá. sí. El Gracias. problema lo que yo le cacho es esa compensación de retardo. Sí, sí, Ah, sí, sí. porque a A los veces estudios, la latencia, chusa, sí, sí molesta y hay que trabajar a 64 samples para que no se sienta y ahí la máquina sufre bastante. claro, y como yo cachaba que los estudios, digamos que tienen bastante hardware incorporado y necesitaban hacer esos insertos, se volvió un estándar porque digamos que estas tarjetas hacen todo ese procesamiento y no tienen ningún problema. Eso no es Así es. nada más, Alfredo. Gracias por Gracias, Cristian. esto. Muy amable, mi hermano. Muy amable. Listo. A ver, vamos por acá. La M Audio 2x2, sí me gusta, doña Mildred. Yo utilizo hasta el día de hoy, bueno, no aquí, sino en la otra máquina que tengo, una Delta M Audio, la 1010 me parece que es. No fallan nunca. O sea, a mí sí me gusta mucho M Audio, nunca me ha fallado. La Soundcraft 8FX, no me gustan mucho los preamplificadores, está buena, pero no me gustan mucho los preamplificadores. Dice, para la edición audiovisual, Joel Novoa, solo he tenido la oportunidad de probar Logic, pero solo corre en PC. Al revés, Logic no corre en PC. Sí, ahora sí, ahí sí ya. El problema, verás, es que Logic es los gringos son bien noveleros, o sea, Logic es buenazo, pero resulta que casi nadie sabe que más o menos por el año, a ver, por el año 2007, 2005, por ahí más o menos. Logic era en cambio solamente PC y después por el 2008 se hizo Mac PC y después desapareció y volvió solamente como Mac. Pero no, yo te recomendaría, si es que es posible, utilizar otro tipo de software. O sea, la limitante de Logic es eso, que solamente es Mac. Y a veces sí necesitamos trabajar compartiendo archivos con la gente que tenemos PC también, ¿ya? Don Paul dice, ¿qué características puedes recomendar para un home studio cuestión a PC? Que tu mainboard sea de una velocidad por lo menos de 3.2 gigas, que tengas un disco SSD de los de estado sólido, por lo menos de 1 tera, para guardar todo tu software, es decir, todos los datos que son estáticos de programas y sistema operativo, y tener otro disco duro separado físicamente para que sea tu disco D, que sea de unos 2 teras, en donde donde van a estar entrando y saliendo los datos. Eso es lo que más utilizamos. Eh, una interfaz de audio decente dependiendo de cuántos canales necesitas para grabar y qué es lo que quieres grabar. Aunque la mayoría de veces ahora tenemos las consolas que ya son como interfaces, como las Presonus, las de Studio Live, como las Midas. Yo utilizo mucho la X32 que tenemos en el instituto también. Yo tengo también otra consola más que está conectada hacia mi computadora y también un par de interfaces de audio en tarjetas, ¿no? Como la Roland y también una moto antigua que tengo también que todavía funciona. Lamentablemente es con sistema Firewire y a mí no me gusta Firewire porque esos cables son súper, súper delicados. La señal llega rápido, no tiene latencia, pero son muy delicados. A ver, dice Don Jonathan en los tiempos. Disculpe, dice Focusrite 56 para conectar al sistema Windows tuve que conseguir un PCI Firewire, claro, que no es establecimo. ¿Existe alguna PCI o placa que me permita conectar a través de Thunderbolt y Windows? No. Hay unos adaptadores que los venden aquí al frente de la tribuna de los Iris en Electrónica Nacional o también de la Basílica, una media cuadra más abajo, que es la distribuidora principal de Electrónica Nacional. Ellos tienen un adaptador que te puede servir, pero chuta, no es una muy buena idea. No es una muy buena idea. No funciona muy bien. Mm, mm. Puede ser, sí, sí, Jorge. Sí, sí, Jorge. Buena idea para la Safari 56, la PCI Texas. Sí, 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 puede ser. Buena idea, Jorgito, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Pregunta, cuando escuchan unos pequeños clics como una falla al conectar la interfaz. No, gracias, Jorgito. Simón, buena idea. Don Isaac Carrera, eso es un problema de tu software, pero de tu interfaz de audio. Tienes que subir el buffer. Tal vez tu buffer normal de trabajo está para grabar a 128, ¿sí? Entonces, cuando la máquina ya tiene más tracks y comienzas a poner más efectos, más plugins, tienes que subir a 512 el buffer, o cuando ya tienes muy cargado, métele el buffer a 1024. Ahí se van a quitar esos clics. Es típico, ¿no?
A 512, no sé si es que tengas un poquito de latencia, Jorgito. La mezcla sí a 1024 o 2048. A 512 yo sí he sentido un poquito de latencia en mi sistema. Yo suelo grabar normalmente a 128 y en casos medio extremos a 256, pero prefiero grabar a 128. La mezcla sí a 1024 y a veces justamente por los simuladores, ¿no? Por algunos que son bien pesados, a veces la mezcla sí me toca hacerle a 2048 para que no se sienta la latencia, ¿ya? Estamos bien. Cualquier pregunta que tengan, ya saben ahí. Para mí es mejor porque me están tomando el examen. Está bueno. Dice con el 1082 por lo de Puerto Fuego. Ay, sí, a 2048 es más estable, Jorgito. Dice con mi controlador Tascam por lo del Puerto Fuego, donde se puede hacer la reparación de ese equipo. Aquí en Quito reparan eso. Aquí en el centro comercial allá. Ahí hay un local de electrónica, no sé si estará abierto hoy, pero ahí reparan ellos esos puertos, ellos reparan esas cosas. Listo. ¿Qué más? Veamos qué dice por acá. 32 disflotantes son los diferentes tipos de controles de estabilidad, o sea, cuántas veces, para decírtelo como medio en físico, ya mi hermano, para decírtelo como medio en físico, se puede explicar de la siguiente manera. Es como muy burda la comparación que te voy a hacer, pero es para que le caches qué significa. Cuando vos grabas a 16 es una profundidad de bits. Cuando grabas a 24, otra profundidad de bits. Y cuando grabas a 32, los 32 bits flotantes es la mayor cantidad de bits posibles que puede leer tu disco sin producir errores. Pero 32 bits flotantes significa que tu máquina puede escoger si es que grabas a 16, a 24, 32, cualquiera de esos, ¿no? A eso se refiere. Preferimos, yo grabo normalmente estándar a 48, 24. Si es que la máquina en la que estoy trabajando me da, prefiero grabar a 96 kilos a 24, ¿no? Eso es lo que más necesitamos. Dice algún adaptador de Firewire a Thunderbolt. Um, aquí en Ecuador, aquí en Quito, Electrónica Nacional tiene eso. Muchos venden aquí. Creo que estaban en $15, $20 más o menos, por si acaso. Pero no te recomiendo adaptadores, Jorge. No te recomiendo adaptadores. Chuta, a veces no saben ni conectar. Nosotros en el instituto tuvimos serios, pero muy serios problemas cuando quisimos hacer un cambio de Firewire de nuestra Motu, de una de nuestras interfaces Motu de 8 canales, a meterle con un Thunderbolt. No funcionó, o sea, hubo 1 millón de problemas. Entonces, ahí lo que se prefiere es escoger, antes de comprar las cosas, ver cuáles son los puertos con los que vos puedes trabajar. La Presonus 24C no he probado todavía. Realmente, mi querida Carolina, no he probado la 24C todavía. Yo utilizo en Presonus, utilizo la Studio Live, la de 32, a veces, pero más utilizo consola analógica, mucho más, debido a mi avanzada edad. Y en Presonus también utilizo ¿cómo se llama? Mi fader port, que es para mi control de todos mis softwares. Pero no he probado todavía la 24C, mi querida Carolina. No he probado. Al momento que yo pruebe, me das una buena idea. Ya voy a ver si pruebas el fin de semana. Buena idea. Buena idea. Estamos claros con los plugins. Alfred, Fíjense, dígame, Coquito. quería aportar una cosita a los chicos que Claro tal que sí. vez todavía no tienen este conocimiento. Hay que recalcar que cuando subes la profundidad mejor dicho, cuando subes la frecuencia de muestreo, por ejemplo, a 96 kilos, en algunas interfaces, por ejemplo, Focusrite, los canales empiezan a reducirse. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una interfaz de 8 canales, Focusrite, que trabaja hasta 190 y tantos kilos, pero mientras voy duplicando la frecuencia, el número de canales se va reduciendo. Entonces, si es que yo tengo 8 canales, grabo tranquilamente a 48 kHz, 24 bits, el momento que sube 96. Inclusive eso pasa también con el modelo Octopre, que es el preamp de Focusrite. Automáticamente el momento que duplicas la frecuencia de muestreo, se te baja el número de canales. En el caso de los Octopres que tienen 8 igual, se bajan a 4 y así en algunas marcas, por si acaso. Entonces, en algunas marcas no es tan factible, por ejemplo, grabar 16 canales, si es que hubieran 16 canales físicos a 190 y tantos kilos, porque es una limitante que te ponen, ¿no?
Eso, básicamente. Gracias, Coquito. Sí, o sea, grabar a 96 es porque realmente necesitas algo extremadamente brutal. Pero normalmente para video, inclusive para hacer 4K, cosas en que hagas en HD, DVD, bla, 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 48-24 es uno de los estándares normales, ¿sí? Sí, no, no, ningún problema, nadie se va a dar cuenta tampoco. Ya, a ver, veamos qué dice. Ya estaba por aquí el Felipe. No sé, dice con los plugins del Windows 10 igual. A ver, ¿cómo es? Con los plugins del Windows 10 igual bloquea a veces por seguridad toca desactivarlo. Debe ser porque tu versión es pirata, ve, Feli. Por eso debe ser. Una típica característica que tenía, a pesar de que el 10 es bastante estable, el 10 HD, sí. O sea, hay algunas cosas que hace que el Pro Tools se bloquee, ¿no? O sea, Windows 10 se queda también. Em, no, no funciona, no pasa mucho eso. Depende, pero no hay mucho problema con eso. No hay mucho problema. Mm, no se bloquean de gana, Felipito. No hay chance. A veces no. ¿Puedes abrir tu cámara un ratito, Feli? Exacto, ¿qué más vea? ¿Cómo te va, hermano? Bueno, les presento, espérate, ya les voy a compartir mi pantalla también. Les presento al Felipe. Espérame. Ya, eso. Presento por acá está el Felipe Montalvo. El Felipe fue quien grabó la segunda guitarra y los solos, bueno, yo diría la primera guitarra, y los solos de la grabación con la que estamos nosotros trabajando. Abre nomás tu micro, Feli, por favor. ¿Qué Gracias, tal, muchachos? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Alfredito, gracias, ñañito. a los Entonces, años. Una gratitud contigo. vos, vos que no te asomas, ¿no? Con el que nosotros hicimos la grabación de la banda Ivanhoe, de la que el Felipe es guitarrista, y que es también con el Iván Ulloa, quien hizo la guitarra base y también hizo las líneas de los vocales que analizamos el día de ayer y que nos vamos a pasar ya un ratito también. Y en la batería estaba el Moisés David. Hoy en la mañana que hablé yo también con el Ivancito, me comunicó que me imagino que un mes o 2 meses vamos a grabar algo más de la nueva producción de ustedes como Ivanhoe, Sí, Felipe. correcto. Estamos Cuéntales, maqueteando y queremos Wambra. contigo ir a dar los toques finales. Cuéntales a los Justamente. Wambras qué fue lo que utilizamos para grabar y de lo que vos te sorprendiste que yo te mandé solamente un cable y ya. Claro, bueno, inicialmente, claro, y yo tengo el juego de pedales, ¿no? Como todo mal fanático de la guitarra, te compras uno y luego te compras 10. Y Alfredito me dijo, no, solamente trae tu guitarra, vamos con línea directa y acá te doy lo que tú quieras. Un Mesa Boogie, te doy un Marshall, te doy lo que tú necesites. Entonces, realmente, claro, al principio como sonaba en línea, yo me sorprendía porque no es el mismo feeling que manejas con los pedales, hasta que comenzó a decirme, a ver, le vamos a meter este cabezal, le vamos a meter esta distorsión, le vamos a meter algunos temas más de ecualización, y que claro, quedó sonando tal cual, o sea, yo necesitaba que suene. Entonces, en ese sentido, sí, el Alfredito es un máster en todo el tema de edición, de lo que no sonaba nada, cómo quedó sonando. Inclusive debes tener las pistas en donde les puedes ir quitando los defectos y te das cuenta cómo ganó bastantísimo con los efectos en general. Y bueno, sobre todo el saber manejar ¿cómo es? El tempo. Con eso en una sola grabada, en una sola tarde hicimos los solos y en otra tarde hicimos la toma de la primera guitarra. Eso es lo principal. Pero un placer trabajar con Alfredo, realmente sabe demasiado. Uno cada vez voy donde él es como niño, o sea, voy aprendiendo algo nuevo. Es realmente un honor, Alfredito, que nos hayas colaborado. A ustedes, gracias, Felipito. ¿Qué guitarra utilizó el Iván? ¿Te acuerdas? Una Harmon de 7 cuerdas. Yo utilicé una Gibson SG estándar con pastilla 57. Eso, básicamente, todo en línea. Y Sí, el eso es lo básico. Moy utilizó una batería, creo que era Premier, que No, también era menos que eso. Ese día teníamos otra batería, cualquier cosa. Ni siquiera usamos la de aquí, de la del. eran ollas realmente, pero le hiciste sonar como que fuera una DW. Claro, Entonces porque sí, no era ni la batería de aquí del estudio, sino que teníamos una batería que estábamos cambiando de claro, parches o alguna claro, cosa así, pero no era la sí, batería sí, normal que nosotros tenemos en el estudio. Entonces le totalmente de hicimos acuerdo. con eso, ¿no? Entonces,
usamos una Darmon de 7 cuerdas con el Iván, ya, que era este de aquí, verás. Permíteme, por favor. Ya, muy bien. Creo que estamos viendo mi software, ¿sí, no? Sí, ahí sí está Ya. bien. Entonces, lo que utilizamos nosotros, por ejemplo, acá, que habíamos ya comenzado a analizar el día de ayer, si es que yo no me acuerdo bien algunas cosas, te ruego me vayas corrigiendo, Felipe. Verán, entonces, inicialmente, ¿qué es lo que nosotros comenzamos? Lo del bajo, sí no me acuerdo. Usamos uno de 5, el Fender era. Era un jazz, sí, un Fender Jazz Bass. Sí, pero hubo muchos problemas con ese bajo por la interpretación, sobre todo. Teníamos serios problemas con ese bajo. Y teníamos esto, ¿no? O sea, el bajo original que teníamos, pese a que probamos con bajos míos también, pero este es el bajo que teníamos, ¿no? Luego de ya varias correcciones. Entonces teníamos un buen sonido de bajo, pero necesitábamos un sonido más o menos como, como de este tipo. Sí. Porque claro que este sonido del jazz bass estaba bueno, pero, pero le faltaba esto. Joder. Claro, ¿no? Me parece que Entonces, también era activo el bajo y no estaba, creo que estaba sin batería, alguna cosa así, creo que fue, no me sí, al acuerdo. principio, cierto, cierto, cierto. Tuvimos ese problema también que el bajo tenía la batería no estaba nueva, se había quedado conectado o algo así. Entonces tuvimos que cambiar batería, tuvimos que enseñarle al bajista para que se sepa la canción, que era uno de los principales problemas que tuvimos. Pero fíjate, en el bajo nosotros colocamos estos efectos, ¿ya? Junto con junto con uno de los simuladores que hablábamos el día de ayer también. Entonces, primero lo que yo coloqué por acá, fíjate, ¿no? Lo que les había indicado, el compresor. Ya. El 1176 que les había hablado y le regulamos de acuerdo a la salida que teníamos de nuestro bajo, de acuerdo ya el bajo con una batería nueva en su sistema activo y entonces regulamos el input, regulamos la salida, el attack y el release. El ratio le pusimos en 4:1 debido a que no tenía demasiados picos nuestro bajista, o sea, era bastante eh, estable para tocar, ¿no? Después colocamos este efecto. Pese a que ya estaba comprimido, por seguridad enviamos este efecto de aquí. Ya. Este efecto yo utilizo bastante como por seguridad, digámoslo así, como para mantener la dinámica del instrumento. Me refiero a mantener que si si el intérprete toca muy duro, que le limite un poquito, pero que se escuche ese matiz. Que si el intérprete toca muy bajito, que le suba el volumen, pero que se escuche también que le ha tocado más suavecito, ¿no? Este se llama Bass Rider, es de la fábrica Waves, ¿no? Entonces es como yo le digo, es un automatizador automático, diríamos así. Entonces te controla la dinámica. Fíjate, a veces en que el bajista pega duro y entonces el fader baja. A veces en que el bajista pega suavecito y entonces el fader sube. ¿Hasta dónde? Hasta tratar de mantener, fíjate, que nuestra señal promedial esté aquí a cero. Mira. Entonces comparamos el volumen de lo que va tocando nuestro bajista y lo que nuestro efecto, el Bass Rider, el live, está controlando la dinámica que tenemos acá. Fíjate en esto. Ya. Y pusimos también para probar este simulador que habíamos nosotros demostrado el día de ayer, que es el Easy Mix, con una memoria o con un preset diseñado para el bajo. O sea, este de aquí. Escuchemos.
Tiene un poquito de drive, un poquito de distorsión. Mira. Y tiene también colocado un control para subir o bajar el gain, volumen si es que vos quieres, de las frecuencias medias del ecualizador. Escuchemos. Medios graves, ¿no? Ese fue el 1 y luego probamos lo que alguno de ustedes ayer nos hizo el favor y nos indicaba acerca del Amplitude. Yo utilicé la simulación, fíjate, de este Amplitude que simula un amplificador de bajo Ampeg de los primeros, ¿no? Que se llamaba el SBX, el modelo 15R. Entonces era un amplificador de bajo, de tubos, cuya salida era de 15 watts. Entonces, una de las características bien típicas que tiene todos los modelos, todos los amplificadores de bajo de Ampeg, es tener estos dos botoncitos, ¿no? El ultra high y el ultra low, que son los que nosotros tenemos aplastados acá. Y fíjate que en el caso de esta simulación, tenemos un switch que nos permite cambiar entre 100 watts o 60 watts la simulación, ¿no? El standby, que es una de las perillas que utilizamos nosotros en los amplificadores de tubos. ¿Qué se logra con el standby o para qué sirve? Mantenemos encendido el amplificador, ¿sí? Pero cuando está puesto en standby, el amplificador sigue encendido, pero la señal no pasa a la salida. Es decir, que no estamos utilizando, puedes hacer cualquier tipo de ajuste, conectar o desconectar cables porque no vas a escuchar nada a la salida. Los controles típicos, ¿no? La cantidad de gain, que podría ser un poquito de overdrive al pre, bajos. Y aquí estos dos controles son súper importantes en la mayoría de amplificadores y la mayoría de personas no saben utilizarlos bien, que es un control paramétrico de los medios. Entonces, con esta perilla que dice frequency, vos puedes escoger, claro que aquí no están los números, digámoslo así, pero vos puedes escoger una determinada frecuencia. En este caso, en este amplificador, aquí está más o menos, la frecuencia de 1 kilohertz. Entonces, tú escoges con la frecuencia de 1 kilohertz y con este control subes o bajas el gain de esa frecuencia. Me refiero a que vos escoges 1 kilo y entonces aquí 0. 0 más 15 dB, 0 menos 15 dB. ¿A quién? A la frecuencia que escogiste. Y tenemos también un control de agudos y tenemos el volumen master. Escuchemos. Esto es con el simulador Ampeg. Y esto es con el simulador de Easy Mix. Ampeg. Sí. ¿Cuál utilizaremos? ¿Cuál les parece mejor para nuestra música que estamos escuchando ahora, para lo que hizo esta banda? ¿El Ampeg o el Easy Mix? ¿Cuál les suena mejor? Vamos a escuchar en contexto con todo lo demás. Vamos a encender todos los canales. Vamos a escuchar. Aquí tenemos nuestro Amplitude. Y ahora tenemos con Easy Mix. Voy a apagar el Amplitude. Ahora tenemos con Easy Mix. Sean bienvenidos al ritual. Sentimiento universal. ¿Cuál de las dos les parece mejor para esta música? ¿Para qué eso? ¿El Easy Mix o el Amplitude? ¿Cuál les parece que suena mejor para esta mezcla? No sé si podríamos escucharlo de nuevo. Claro. Voy a ir primero con Amplitude. Sean bienvenidos al ritual. Amplitude. Sentimiento universal. Y ahora vamos a utilizar Easy Mix.
Bienvenidos al ritual. Se siente sentimiento universal. South No sé cuál de las dos les parece mejor. Depende siempre del contexto que tú quieras obtener, ¿no? Y por último, en esta grabación, para corregir unas frecuencias, utilizamos este ecualizador, que es un ecualizador paramétrico propio de aquí, del software de Reaper, que se llama ReEQ. Estos son efectos propios de aquí de Reaper, ¿no? Vienen con el software. ¿Qué es lo que hicimos? Fíjense, a ese bajo le faltaba y bastante, porque las cuerdas ya estaban viejas. A ese bajo le faltaba un montón de frecuencias de aquí en el medio. Entonces, escuchando más o menos y haciendo un análisis frecuencial de lo que nosotros estamos trabajando, pudimos observar que había una caída aquí en los medios. Entonces, nos tocó subir, fíjate acá, ¿no? Y sobre todo en la nota sol, a 774.7 Hz, 774.7 Hz, tuvimos que subirle 4.7 dB, con un ancho de banda o factor Q de 0,53. Esto de aquí, ¿no? El bandwidth o ancho de banda. Y entonces, ¿en qué nota? En la nota Sol 5, como puedes ver aquí. Eso es lo buenazo de este ecualizador, que me dice de acuerdo a la frecuencia en qué nota estás, qué nota musical. Entonces, después nos dimos cuenta que sí, que era lo lógico, porque cuando el bajista tocaba Sol 5, o sea, el Sol quinta octava, no se escuchaba. O sea, esa cuerda, ese traste, ese sonido que era el que él utilizaba mucho, no se escuchaba y no se definía porque la cuerda tenía ya, o las cuerdas tenían ya algún problema. Entonces, este ecualizador nos ayudó a hacer eso. Y aquí hay un truco que yo suelo utilizar muchísimo para la mezcla, cuando estoy haciendo la mezcla entre el bajo y el bombo, en que aquí en la frecuencia número 2, fíjate, este de aquí, ¿ya? Observa, es la frecuencia de 54 kilos, que es la nota la de la primera octava, aproximadamente. Entonces, lo que yo hice acá fue cortar, fíjate, le bajé 9 dB, menos 9 dB, con un ancho de banda muy, muy, muy definido, ¿no? Entonces, al bajo le saqué los 54 Hz. ¿Pero en dónde le pongo? En cambio, al bombo le pongo estos 54 Hz. Voy a abrir, fíjate, a mi kick, ¿ya? Entonces, aquí en mi kick, en mi ecualizador de mi kick, tengo metido en cambio los 54 Hz. Fíjense en esto, por favor. En mi bajo saqué esos 54, pero en la frecuencia número 1, aquí, fíjate, en 108 Hz, que es la siguiente octava, ¿no? Que es la 2. Aquí, en cambio, le subí 7.8 dB, pero también con un factor Q bastante alto. Entonces, esto que yo puse aquí, es decir, cortar 54, subir 108, hice lo contrario en el bombo. En el bombo le puse 54 y le corté 108. ¿Qué logró con eso? Logro hacer, si quieres decirlo así, logro acomodar esas frecuencias, logro hacer un hueco frecuencial en el bombo, perdón, un hueco frecuencial en el bajo que le relleno con el bombo en la mezcla final. Logro hacer un hueco en el bombo que le relleno con el 108 que tiene mi bajo, que son frecuencias superarmónicas para estos instrumentos. Con eso, yo logro que ninguno de estos dos instrumentos se me enmascaren o estén luchando por un espacio frecuencial en la mezcla. Por eso, cuando escuchamos el bombo y el bajo, fíjate. Vamos a bajar un poquito. Observen el volumen de mi kick. Observen el volumen de mi kick. Fíjense el volumen de mi kick. Voy a poner el bajo a este mismo volumen. ¿Ya? Como pueden observar, tengo los dos volúmenes iguales. Pero al hacer este truco frecuencial entre el kick y el bajo, observen ustedes y escuchen cómo ninguno de los dos instrumentos se está peleando por esa frecuencia. Fíjate.
Entonces acá la cuestión ya no es un problema de volumen, aquí es un problema realmente de construir espacios frecuenciales para trabajar sobre la mezcla. Con eso, fíjate, yo puedo tener una batería entera, ¿ya? Y escucha. Y ojo también que no estoy utilizando, fíjate que lo que hice es una forma de mezcla de las muy antiguas, ¿no? Que yo suelo seguir utilizando. ¿Por qué? Porque normalmente lo que haríamos nosotros sería colocar un compresor en paralelo, perdón, un compresor en sidechain de acá entre el kick y el bajo, para que cuando le pega el bombo le dé espacio al bajo, cuando le pega el bajo le dé espacio al bombo y estén en ese juego normal que solemos tener cuando hacemos algo con sidechain, para hacer como un gate, para que haga triggering entre los dos. Pero resulta que si vos, en vez de utilizar un sidechain, es mi humilde apreciación por si acaso, no es que sea una orden ni nada de eso, pero cuando vos haces este tipo de mezcla, o sea, utilizas este tipo de recurso frecuencial, te vas a dar cuenta que los volúmenes se abren solos y podemos escuchar mucho más fácilmente los dos instrumentos sin que se peleen por el volumen, sin que un compresor tenga que estar diciéndole le pegó muy duro, le pegó muy suave, sino que al tener los dos instrumentos de manera natural, valores de frecuencia bastante parecidos, están dentro del mismo rango de frecuencia, lo que vos tienes que hacer es tomar los armónicos reales, valores frecuenciales del kick, coger los armónicos reales y valores frecuenciales del bajo y separarlos. Entonces formas huequitos frecuenciales que te permiten escuchar los dos elementos, ¿sí? Entonces se hace mucho más fácil escuchar para que el oyente no se aburra y pueda tener siempre una visión auditiva de lo que vos estás haciendo. ¿Sí estamos claros con esto? No hay problema. ¿Sí le Sí, cacharon cómo va? Ya. Dentro de las guitarras, dentro del grupo de guitarras que nosotros estamos analizando, que nos indicó también el Felipe cuáles son los tipos de guitarras que habíamos utilizado. Fíjate, este es mi auxiliar, es decir, mi canal. En donde tengo yo ya puestas todas las guitarras. ¿A qué me refiero con esto? Es un auxiliar, mira, es un canal auxiliar que engloba, fíjate en estas liñitas que yo tengo por acá, ¿no? Que engloba a todas las guitarras. Es decir, aquí en este estoy controlando todas las guitarras que tengo puestas en los siguientes canales, ¿no? Pero a este canal, en donde están metidas todas las guitarras, yo he colocado también unos dos efectos más. Puse, fíjate, este Isotope Alloy, que es de la fábrica Isotope también, ¿no? Que me permite hacer una simulación, ¿sí? Como si hubiese grabado mis guitarras. Ojo que cada una de las guitarras ya tiene su simulador que más o menos habíamos visto el día de ayer. Pero acá yo tengo colocado, fíjate, un simulador también para qué es lo que hace esto, ¿no? Y mira, dice simular una cabinet, una caja de parlantes, pero que ha sido microfoneada, ¿no? Entonces, fíjate, yo voy a apagar, por ejemplo, el Isotope. Escucha cómo suenan las guitarras sin esto. Suenan. Ahora voy a colocar el Isotope. Apago el Isotope. Tampoco es una cuestión de volumen acá. Fíjate lo que estoy haciendo. Al colocar el Isotope, estoy colocando varios módulos diferentes. Uno de los primeros módulos que yo utilizo acá en el Isotope es un ecualizador gráfico, ecualizador paramétrico. ¿Qué hago con este ecualizador paramétrico? Mira, esto es algo muy, muy importante en lo que a veces cuando vos grabas o estás haciendo un show, a la gente como que se le va a este asunto, que es muy importante. Hay que trabajar sobre las frecuencias. ¿A qué me refiero a trabajar sobre las frecuencias?
definir el rango de frecuencia de cada instrumento musical o de cada sonido con el que vos vas a trabajar. Digamos así más fácil, de cada fuente con la que tú vas a trabajar. Fíjate, aquí por ejemplo, como es mi canal de las guitarras, yo corté las frecuencias con mi ecualizador de 68 Hz hacia abajo. Fíjate, están borradas toditas. ¿Por qué? Porque las guitarras en este rango de frecuencia no tienen información que nosotros podamos utilizar. O sea, lo único que vas a tener es ruido, no vas a tener un hum, vas a tener solamente ruido así residual. Y entonces es mejor sacar esto. ¿Por qué? Porque en este rango de frecuencia, en este espacio de frecuencia, ahí es donde está el bombo, por ahí es donde está el bajo, ¿no? Donde están los graves realmente con los que vos trabajas en tu mezcla o en tu sonido. Entonces, si vos metes un hum, metes un rumble aquí en las frecuencias de la guitarra, que la misma solamente produce ruido, entonces vas a comenzar a tener una mezcla que no se entiende nada. Más bien aquí, fíjate, con la frecuencia 6, que es 645 Hz, aquí puedes observar el dato. 645 Hz. Tenemos un poquito más ¿para qué? Para que esas guitarras sean un poco más comprensibles en el rango medio. Pero mucho cuidado, en cambio, las guitarras tienen un exceso de estas guitarras eléctricas que nosotros grabamos, tenían o tienen un exceso en las frecuencias de 1.5 kilo, ¿sí? Que es de esta frecuencia de aquí. Fíjate aquí, 1485 Hz, que es aproximadamente 1.5 kilohertz. Entonces, a estas les cortamos un poquito. ¿Por qué? Porque estas guitarras tienen demasiado de esa frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos equilibrar el rango de frecuencia del instrumento para que todas las frecuencias tengan aproximadamente el mismo gain o volumen. Y también cortamos, fíjate, de 9 kilohertz para arriba, con la frecuencia número 8, estas frecuencias que son más agudas. ¿Por qué? Porque las guitarras también lo único que podrían producir en ese rango serían solamente ruido. ¿Ruido de qué? Ruido de alta frecuencia. ¿Qué podría ser hiss? Podría ser la estática, a veces que vos tienes el muy alto de las guitarras también que podemos tener. Entonces, cortamos de esas frecuencias muy altas o muy graves, muy agudas o muy graves. Ponemos un poquito de énfasis en las que le faltan y cortamos también un poquito en las que le sobra. Cosa de tratar de tener una ecualización bastante pareja con cada uno de los elementos. Este sería el primer módulo del isotope. Luego, fíjate, tenemos una especie de compresor para las transientes. Que en vez de, que hace más o menos lo que hizo el Bass Rider Live, es decir, controlar, si le pegó muy duro, le controla un poquito, si le pegó muy suave, le sube un poquito el volumen, ¿no? Entonces detecta transientes. Tenemos este de acá que se llama Exciter, que puede cambiar, fíjate, en especial aquí en los graves. Sí. Es una especie de drive que no es demasiadamente notorio, ¿no? Y tenemos colocados también dos compresores con dos tipos de promedial de ratio diferentes en el pre y en el post. Para lo mismo, para mantener una señal estable. Aquí en este caso no se utilizó el de-esser porque no se vio necesario. Y tenemos también un limiter a la salida, fíjate, para evitar tener excesos de volumen. Si nosotros apagamos el isotope alloy, es decir, apagamos todo este procesamiento que tenemos acá, tenemos este sonido. Ojo que no es un cambio de volumen realmente, sino de todo el procesamiento con el que nosotros estamos trabajando. Fíjate. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace este Isotope Alloy. Ya tiene algún tiempo en el mercado. Me parece que ya está inclusive descontinuado. Es de X64, X32 también.
Pero les recomiendo mucho, les va a ayudar mucho porque tiene bastantes módulos acá. Y no es solamente para las guitarras. Ahorita estamos haciendo la demostración con el de guitarra, sino que em, puedes utilizarlo, fíjate, para hacer el bajo, para hacer la batería mezclada acústica o una batería suelta en eléctrica, como tú quieras. O puedes hacer este tipo de procesamientos también sobre el kick, solamente sobre el kick, con lo que te va a dar diferentes tipos de sonidos. Ya vamos a probar eso también. Sobre partes de percusión, ¿no? Solamente sobre el snare, diferentes tipos de ecualizaciones y compresiones, sobre los toms, ¿no? Guitarras acústicas y eléctricas. Y lo que les digo siempre, no se dejen llevar de lo que dice acá. Si, por ejemplo, tú estás grabando una voz y le pusiste este efecto y ese es el timbre que vos buscabas, pero es que este dice para guitarra, no importa, no importa, no importa. Tiene que ser el sonido que tú buscas, el sonido que es el apropiado para tu grabación, no importa lo que diga acá. Para eso es lo que trabajamos con esto, ¿no? Como siguiente efecto, yo coloqué aquí el mismo que habíamos visto la tarde de ayer, del Sonic Stomp, el del BBE. Fíjense el cambio, ¿no? De estas guitarras. Ahí, apagando el Sonic Stomp, fíjate. Estoy con BBE, ¿no? Estoy con el BBE. Estoy con este. Ahora apagado el Sonic Stomp, tengo este sonido. Colocado Sonic Stomp, tengo ahora este sonido, fíjate. ¿Qué es lo que hace el Sonic Stomp? El BBE Sonic Stomp tiene dos controles, como ustedes pueden observar. Este que se llama Low Contour y este que se llama Process. Low Contour mejora la respuesta de medios graves, es decir, 500 Hz más o menos, 400 Hz por ahí más o menos, graves. Y Process mejora la respuesta en 3.5, 4.5 kHz aproximadamente. Entonces, como vemos aquí, el Low Contour no tiene casi graves, o sea, muy poquito, pero lo que sí tenemos es el Process, es decir, tenemos una mejora en los medios agudos. Escuchemos sin Sonic Stomp, fíjate, voy a exagerar un poquito. Escucha ahora. Apago el Sonic Stomp. Encendemos Sonic Stomp. ¿Ya? Entonces es para eso que nos sirve, ¿no? Fíjate, y por último tenemos también este reverb que les había indicado también el día de ayer, que es un reverb gratuito, súper bueno, que me pone, hace que mi grabación, o sea, hace que mis guitarras, fíjate en esto, ¿no? Guitarras limpias, guitarras grabadas con la línea, pero guitarras que ya están puestas a sus simuladores. Pero el reverb le da otro tipo de profundidad, como al decir profundidad me refiero como si tuvieses colocado un micrófono muy cerca del amplificador o muy lejos del amplificador o más arriba del amplificador on-axis o en off-axis. Entonces vamos a escuchar. Esto hicimos con las guitarras del Felipe sobre todo, porque la Gibson creo que Feli estaba con PAP 57, no me acuerdo con qué micro estaba tu SG. Con las 57, las Classic. Con PAP 57 estaba, ¿no? Con las Sí, estándar. sí, sí. Ya. Sí. Entonces, la guitarra del Felipe solita sonaba así, ve. Sí, entonces, buen sonido, pero date cuenta de una cosa, es como si esta guitarra, debido al simulador, lógicamente, que utilizamos, el simulador que usamos con el Felipe era este, verás. Que es el tonality que habíamos analizado el día de ayer, ¿ya? Y utilizamos con este cabinet. Pero como ustedes pueden observar en este cabinet, en estos parlantes, el micrófono está súper cerquita del parlante y está puesto off-axis, ¿no? A un ladito del parlante. Entonces, no tiene una relación real de espacio auditivo. Entonces, el micro está súper cerquita, ¿no? Está muy, muy cerquita. Entonces, este reverb lo que va a hacer es como si tomaríamos de ese micrófono en la vida real
y alejarle un poquito de la caja del parlante. Escucha esto, por favor. Dando una sensación auditiva de mayor espacio, de haber grabado en un lugar vacío, ¿no? Encendemos el reverb y fíjate, escucha cómo cambia. Ya. Apago el reverb. Entonces, cuando nosotros apagamos el reverb, el micrófono como que regresa a su sitio cerquita del micro. Enciendo reverb y como que le alejo, fíjate. Entonces, como los demás simuladores también tenían los micrófonos, o sea, el simulador tenía los micrófonos cerquita. ¿Por qué? Porque al hacer la simulación, yo puedo trabajar con eso, ¿no? O sea, puedo tener los micrófonos súper cerquita sin cambiar los ángulos, perdón, las coordenadas de X, Y o Z del micrófono, sino que yo puedo hacer eso mediante los reverbs. Cosa que el sonido limpiecito de mi amplificador, del simulador en este caso, se mantenga. Pero mediante el reverb yo puedo alejar o acercar ese micro a lo que yo necesito. Fíjate en esto ahora en el conjunto de las guitarras. Entonces tengo la impresión acústica de que he grabado en un local más grande y parece que hay más guitarras, ¿no? Sin necesidad de meter delay, sin necesidad de meterle ecos ni nada. Fíjate cómo ahora la imagen en estéreo, inclusive las guitarras, creció mucho. Apago el reverb y tengo las guitarras cerquita del micrófono. Escucha en los simuladores. Sino que en ese caso la grabación está como muy, muy cerca, ¿no? No tiene la vida esta. Fíjate. Entonces logramos que el oyente se sumerja auditivamente, el oyente sienta como si estuviese en un cuarto vacío con un montón de guitarras alrededor. Esa es una de las funciones con las que nosotros podemos, más bien dicho, es una de las funciones con las que nosotros aplicamos el reverb. Pero básicamente lo que habíamos hecho con el Felipe aquí era esto, ¿no? Guitarra cerquita y probar con varias cajas. Como habíamos hecho ayer, caja 1, caja 2, caja 3, caja 4, perdón, caja 5, caja 4. ¿Sí? Entonces el reverb es el que le da el toque final a esto. En una grabación de alguna persona que por lo general recién está comenzando en hacer esto, te vas a dar cuenta esto, que es lo que nos pasó al inicio con el Felipe, que nos faltaba reverb, o sea, la grabación estaba bien hecha, o sea, los simuladores estaban bien colocados de acuerdo a lo que necesitamos para la canción, pero era esto, ¿no? Muy, muy al frente, muy, muy falto de acústica, de un espacio acústico. Entonces estaba bien microfoneado dentro del simulador y todo, pero faltaba este toque, fíjate, del reverb. Entonces a veces las personas, como te indicaba, ¿no? Cuando vos recién comienzas a grabar, tiendes a exagerar el reverb y le pones así. Escucha cómo suena ahora, es demasiado. Fíjate. Ahora con reverb. Entonces el exceso de reverb también, claro, lógicamente en algún momento ayuda a enmascarar muchos errores interpretativos, cosas así, pero se pierde, fíjate, la definición de cada una de las notas o impulsos que está tocando nuestro guitarrista. Vamos a escuchar con la mezcla completa. Olvidar la rutina. Olvidar la rutina. ¿Sí? Entonces hay que tener también mucho cuidado en colocar
una cantidad de reverb que sea la que necesita tu obra. O sea, no dispararse a botar reverb para tratar de tapar fallas ni nada de eso, sino colocar la cantidad de reverb que sea necesaria, pero partiendo siempre de que el simulador deberá tener la cantidad de señal que tú creas conveniente en rangos frecuenciales para lograr hacer todos los acercamientos o alejamientos, si vos quieres, en ejes X o Y con el simulador, para que el reverb mejore también esos acercamientos o no que tú tengas en tu grabación. Profe, una Vamos a irnos por preguntita. acá. Pregunta, pregunta. Y si expando mucho el reverb, ¿no podría tener problemas con la cancelación de fase? También por eso es lo que se comienzan tienes el problema de que se comienzan a cancelar fases y sobre todo que se comienzan a perder todas las imágenes de estéreo que vos tenías y todo se comienza a llenar de rebotes y se hace como un delay infinito. O ¿Sí? sea, al momento de escuchar, digamos, en mono, puede desaparecer Sí, el claro, claro. sonido. Si es que apagas todo eso, entonces, si es que apagas el exceso de reverb, vas a volver a escuchar los elementos en su sitio. Es Chévere. importante, es importante siempre trabajar en la preproducción para saber cuál es el sonido que necesitan esas guitarras, ese bajo. Pero sobre todo, es importantísimo tener un track de referencia para que más o menos sepas cómo vas a utilizar, ¿ya? Depende de cada canción, ¿ya? Amplitud dicen todos. Muy bien. Dice, Carolina me dice por acá, dice, ¿cómo decides qué frecuencias tomar para compensar entre el bajo y el bombo? Cada uno de los instrumentos entre el bajo y el bombo tienen frecuencias típicas de su trabajo. Es decir, hay cartas, hay tablas, digámoslo así, sí, hay tablas que puedes encontrar a través de cualquier parte del internet, en cualquier libro, en los que te indican cuáles son las frecuencias armónicas y de resonancias de cada uno de los instrumentos musicales. En eso me baso yo. O sea, primero analizo el instrumento musical que es y consulto, pregunto, averiguo, me informo acerca de cuáles son las frecuencias, o sea, el rango frecuencial que trabaja, que ese instrumento trabaja. Entonces, con eso me pongo a trabajar sobre los espacios frecuenciales. Dice que pasando un analizador de espectro para ver cuál es el solapan entre instrumentos. Sí, también, también. Puedes utilizar un analizador de frecuencia para ver cuáles son las que se están chocando. No hay problema. Dice, ¿cómo es lo recomendable para grabar las guitarras clean o ya con sus efectos? Aquí hay, dice, Jorgito dice, generalmente 63 para el bombo y 125 para el bajo. Jorge, yo utilizo 54 para el bombo y 108 para el bajo, que son octavadas. Pero sí, claro, 63 de 125 también. Depende mucho de la afinación del bombo, también depende del parche del bombo y qué afinación le des a toda la batería. Recuerda que la batería hay que afinar de acuerdo también a lo que vos vas a usar. Y recuerda que ningún parche de bombo es igualito para todo, ¿no? Tenemos que utilizar parches, tensiones, tanto en el parche de arriba como el de abajo, para lo que vos vas a tocar, igual que cualquier otro instrumento. Muy importante mantener esa batería afinada. A ver, dice, ¿qué es recomendable grabar las guitarras clean o con sus efectos? Yo utilizo las dos cosas. Tengo canales grabados con las guitarras microfoneadas, o sea, pasadas por un 57 o un Neumann o lo que sea, o un AKG C414, el que vos uses para grabar. Por lo general yo utilizo un micrófono que está en el amplificador, saco también una línea del Zen del amplificador y también una línea limpia por completo y todos esos canales van a mi consola para luego mezclar, ¿sí? Y con eso obtener un sonido final. Yo prefiero grabar lógicamente más las cosas en clean cuando estamos usando simuladores, pero a veces, claro, ¿no? Como decía ayer alguien, también es cosa de ego, de decir que has grabado con el amplificador grandote, pero sí, hay cosas que la realidad del amplificador no puede ser como muy replicadas por el simulador. Como por ejemplo, el volumen altísimo que te da el Mesa Boogie, el Triaxis, por ejemplo, que pega 150 vatios de RMS y una salida, me parece que estaba en 115 dBSPL. Eso sobre un micrófono suena precioso. Entonces podrías utilizar ese tipo de timbre para los subgraves de esa guitarra, ¿no? Y hay amplificadores chiquitos de 15 o 30 watts que tienen unos medios lindísimos, que por lo general el simulador no recupera demasiado, ¿ya? Utilizar las dos cosas, ¿no? Utilizar todo lo que tengas a la mano para trabajar. Vamos a ir por acasito para que miremos esto que quería que observen. Entonces, lo que nosotros habíamos estado observando, eh,
fíjate, era esto, ¿no? De los plugins que habíamos estado tratando. Entonces, que los plugins realmente son nuestros efectos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? Lo que hemos estado utilizando hasta el momento es de esos simuladores como plugins, ¿no? Como estoy utilizando Reaper ahorita, mi Reaper, perdón, momentito. Exacto. Déjame abrir mi Reapercito. Eso. Entonces, lo que yo tengo acá en mi Reaper, lo que yo tengo colocado aquí en mis canales, son realmente plugins, ¿ya? Plugins. No tengo instrumentos virtuales. Lo que tengo son solamente plugins, que son simuladores. Para que ustedes más o menos se den cuenta, fíjate, voy a abrir aquí de mi master fader. Voy a abrir mi lista de plugins que tengo o que coloqué aquí como para hacer la demostración de nuestro taller. Fíjate, cuando yo pongo add acá en el Reaper o en cualquier software, ¿no? Tengo una lista de efectos que son plugins, fíjate, plugins. Pero aquí tenemos los tipos de plugins que nosotros habíamos comenzado a indicar ahora temprano. Fíjate en esto, ¿no? Tenemos los efectos que son de X, DirectX, ¿sí? Que en mi máquina el DirectX ya no tengo porque no he instalado realmente plugins que sean DirectX, que son más PCs. Pero lo que sí tengo, fíjate, es como un instrumento virtual, el Isotope Alloy 2, que puede ser disparado vía MIDI. Por eso está como instrumento virtual. Tengo efectos BST, fíjate, estos que son así poquitos, ¿no? Mis BSTs, pero BST estándar, o sea, BST tecnología BST 1. Tengo estos de acá, fíjense en esto por favor, esto también quería que vean ustedes dentro de lo que es simuladores y efectos, que observa, que tengo, esta línea de efectos, estos efectos que tengo acá, fíjate, dice BST, Virtual Studio Technology, ¿no? Y a la derecha tiene esta I minúscula. Esta I minúscula, como puedes ver acá tengo unos BST3i, ¿ya? BST-I, ¿sí? Esta I minúscula significa instrumento virtual. ¿Qué es eso? El instrumento virtual, como habíamos indicado, difiere del plugin. O sea, podríamos decir que un instrumento virtual también es un plugin. Pero lo que hace el instrumento virtual es, si vos quieres, hacerle, digámoslo así de una manera muy burda, hacer sonar a los impulsos MIDI. Recuerden que el MIDI son solamente impulsos de control, o sea, son sí y no, es un impulso o no es un impulso, que tiene un velocity, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que sirven estos instrumentos virtuales, los instrumentos virtuales, no los simuladores, sino los instrumentos virtuales sirven para que esos impulsos MIDI, esos impulsos digitales, esos sí o no, puedan ser interpretados por tu computadora como si fueran un instrumento musical, ¿ya? Para esos también vamos a hacer la demostración después. El día martes nos toca hacer esas demostraciones. Entonces, acá yo tengo un poco de instrumentos virtuales, ¿no? Mira, por ejemplo, tengo de bajos, tengo de piano Rode, bajos eléctricos, guitarras eléctricas, Hammond, teclados Hammond B3, ¿sí? Baterías gratuitas. Teclado, que se llama Fab Bass es un bajo gratuito que simula con muchísimo éxito al bajo Hofner que utilizaba Paul McCartney en la época de los Beatles. ¿Ya? Tenemos un simulador también de ICA Multimedia que es el del Hammond B3 con licencia de Hammond mismo, que tiene el sonido real de los teclados Hammond. Tenemos este Keystone Classic, que es un piano con 4 sonidos de un Yamaha, de un Steinberg, em, de un piano Steinway, de un piano Rhodes, que son súper clásicos, ¿no? Pero estos son estos son instrumentos virtuales que, como decíamos, van a hacer que suenen los MIDIs, ¿ya? ¿Ya? Acá tenemos en cambio plugins BST3. Estos plugins BST3 de varias fábricas, como pueden observar ustedes aquí, tienen mejor tecnología. ¿Qué significa? Al decirte mejor tecnología significa que necesitan menos carga, no son tan pesados realmente, trabajan mejor y tienen un mejor procesamiento en el audio final, ¿no? Por eso es tecnología nueva. Entonces, como pueden ver, aquí tengo también estos humildes
tres que cuatro por ahí. En su mayoría Waves y Brainworks y Audio Units, algunas cosas que tengo por acá, Universal Audios, que utilizo también en mi trabajo normal. Uy, bueno, aquí tenemos también muchos más de los simuladores, ¿no? Entonces, quería también indicarles este sitio. No sé si están viendo mi Microsoft que dice acá. ¿Sí están viendo eso? Sí, Ya, exacto. Entren a este sitio, por favor. ¿Sí? Se llama BST for Free. BST for Free. ¿Sí? Este es el sitio que yo les recomiendo para que ustedes puedan bajar todos los instrumentos virtuales que quieran, todos los plugins que ustedes quieran, todos los simuladores, todos los efectos, plugins e instrumentos virtuales que están acá son gratuitos. ¿Ya? Este sitio es de donde nosotros utilizamos o de donde nosotros bajamos muchísimos instrumentos virtuales, efectos, cosas de MIDI, hosts como de AWS, para que en Mac PC, A32 y BSTs o AX en muchos casos, para que te funcione en Pro Tools, si es que vos quieres. Pero aquí nosotros tenemos muchísimos efectos, ¿no? Por favor, fijarse en esto, fíjate en esto, por favor. Este clarinet, que es un clarinete, ¿no? Es un instrumento virtual. Yo lo tengo así porque yo estaba utilizando ahorita en instrumentos virtuales. Entonces, observa esto. Este clarinet acá te indica en el BST for Free, en este sitio, te indica que es para Windows 32, para Windows 64 y que también es para Mac porque es OS X. ¿Qué significa eso también? Que funciona como BST, fíjate, ¿no? Y funciona también como Audio Units, que es los otros tipos de efectos que habíamos utilizado, interpretado y los que habíamos indicado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú te bajas el Clarinet, al momento que vas a instalar este plugin, te va a pedir, te va a preguntar si es que quieres instalar la versión 32, la versión de 64, el DMG para Mac, si es que quieres en BST o si también quieres en Audio Units. Entonces, por lo general, yo suelo instalar en Windows, ¿no? Instalo todo esto y en Mac instalo también para el sistema operativo que yo tenga en ese momento. Estos plugins son súper buenos, estos instrumentos virtuales son súper buenos. Revisen siempre las valoraciones también, revisen también los comentarios antes de instalar. Pero fíjate, ¿no? Aquí, por ejemplo, dentro de lo que son baterías, observa que son para Windows, que son BSTs, hay muchas que son también para Mac, ¿sí ves? Hay loops y toda la cosa. Y todos son en su mayoría BSTs. Funcionan también a 32. Por eso a mí a veces se me hace un poco difícil, ponte, ¿no? Yo quiero tener este Devil Drummer, por ejemplo, que es súper bueno, suena muy bien. El problema es que es Windows 32 y solamente es BST. Entonces, a mí se me hace a veces un problema el querer abrir, por ejemplo, este Devil Drummer en Pro Tools 12.5, porque Pro Tools 12.5 solamente acepta cosas de 64 bits, mientras que el Devil Drummer es 32 bits, entonces no te va a funcionar. Entonces, para eso yo utilizo otro efecto que les voy a dar yo también, que se llama Blue Cat, el Blue Cat Patchwork, que permite abrir dentro de Pro Tools cualquiera de estos efectos que tenemos acá. Yo utilizo muchísimo el Reaper porque, como les decía, yo tengo muchos de estos efectos de 32, como ustedes pueden ver aquí. Y entonces el Reaper hace un puente digital y me permite utilizar estos simuladores de 32 bits en la sesión de 64 bits con los que yo estoy trabajando. Entonces aquí tienes mucho de esto. Acá tienes instrumentos virtuales, fíjate. Uh, yo les recomiendo muchísimo este de aquí, el Ample Bass. Es maravilloso, suena súper bien. Como puedes ver, hay 32, 64 para Mac y en BST y en AU. Es buenísimo, pero esto es MIDI, ¿no? Esto es un instrumento virtual. Por favor, no confundir con plugin. No es que yo puedo grabar un bajo eléctrico con línea, como habíamos indicado en nuestra sesión que estamos trabajando, y sobre eso meterle esto, porque no les va a funcionar porque esto funciona solamente con impulsos MIDI. Entonces, por favor, no confundirse instrumentos virtuales con plugins o simuladores con los que nosotros trabajamos normalmente. Entonces, aquí tienes muchísimos, fíjate, esto es un simulador de Hammond B3. Sí, no tiene ni el teclado, pero les va a servir como un simulador de Hammond B3, ¿no?
Yo utilizo muchísimo los efectos de acá de este BST for free, entre amplificadores y toda la cosa. Casi siempre yo utilizo las cosas de acá del BST for free. Está muy bueno, está muy bueno. Les va a servir bastantísimo para trabajar sobre esto. Y van a poder utilizar ustedes sobre los trabajos, perdón, sobre los sonidos que vos tienes ya grabados en el audio. Dentro de lo que nosotros tenemos también, fíjate en esto, ¿no? Simuladores para, fíjate en esto, ¿no? Este es uno de los simuladores que yo utilizo bastantísimo para las guitarras. Como puedes ver, es un simulador. Qué bestia, ¿no? Claro, sí es enorme. Claro, como aquí en el Comité del Pueblo, la Bota, todos esos lugares. ¿No te acuerdas al principio de esta Utilización, o sea, como un plugin súper bueno, que se bajen por favor. Es gratuito. Suena maravilloso. Es muy, muy bueno. Se llama Amped Roots. Es free. Amped Roots Free. Bájense este simulador de amplificadores. Es buenísimo. Suena súper, súper bien. No tiene ningún problema. Y es gratuito. Tiene sus controles y toda la cosa que ustedes pueden ir utilizando. Busquen acá también en el BST for free, pero uno para guitarra, este es muy bueno. Y yo utilizo también, no se olviden, ¿no? Amped Roots Free. Sí, yo suelo utilizar también. Alfred, disculpe, ¿puede compartir la pantalla, por favor? ¿No están viendo esto? No. Qué burro, perdón. Espérate. Ahora sí. Hoy sí, ¿no? Muy bien, entonces, este es el primero, fíjate. Ya. Amped Roots Free, amplificador de guitarra gratuito. Desde clean hasta unas distorsiones súper buenas. Es gratuito por completo. ¿De acuerdo? Pueden bajar Es BST. Es BST. Pero igual les va a servir para todo, ¿no? Y utilizo también, fíjate, esta fábrica que se llama Kuasa. Kuasa. Que tiene también unos amplificadores súper buenos, fíjate, que son también gratuitos, ¿sí? Son también gratuitos. Pilas, esto también utilizamos bastante. Tienes por acá abajo también las versiones que son gratuitas, pero como puedes observar, este Kuasa también es de los que más utilizamos. Principalmente prefiero el Amped Roots Free, suena súper bien. Y acá también pueden encontrar ustedes también bastantes simuladores con los que pueden trabajar para hacer las guitarras, para hacer las guitarras eléctricas, para los bajos eléctricos, etcétera, etcétera. Pero por favor, no confundir lo que son los simuladores que nosotros utilizamos con los instrumentos virtuales. Por favor, no se olviden, no se olviden. Veamos qué me dicen por acá. Espérame un ratito. A ver. Listo, son 63 ya. Dice... sobre los BST, dice, para usar controladores MIDI y algún otro hardware. Rompas de teclados MIDI. El mapeo no es plug and play como en otros DAC que lo reconoce con esto. ¿Cómo se configuran para otro? Tienes que hacerla para conectar los drum pads o los teclados MIDI. En Reaper tienes que hacer el reconocimiento de ese desde donde dice MIDI Interface. Ya te indico. Jorgito dice, ¿puedes darme la dirección del instituto para bajar? El instituto de nosotros, su dirección normal es CABQ Online, ¿ya? O si no, puedes entrar directamente al sitio del IABQ como escuela, ¿no? ¿Ya? Dice, una pregunta, ¿cuándo es bueno trabajar con un instrumento virtual? Cuando no dispones de un instrumento real, así de fácil, ¿sí? Así de fácil. Yo utilizo instrumentos virtuales en mi caso, por ejemplo, porque aquí en el estudio yo no soy bueno para tocar teclas, para nada, no soy muy bueno para tocar teclas. Entonces lo que yo suelo utilizar es un instrumento o instrumentos virtuales para lograr hacer la escritura, por decirte, para grabar un teclado. Señorita Díaz, señor Díaz, no sé.
Bueno, yo utilizo, para grabar un teclado, por ejemplo, yo utilizo una guitarra. Entonces, cojo una guitarra y paso por un instrumento virtual, o sea, por un software que me transforma los impulsos analógicos de mi guitarra y les graba como MIDI. Y le pongo como instrumento virtual un piano o le pongo como instrumento virtual un Hammond o un Rhodes o lo que sea. Y entonces voy haciendo las mismas digitaciones que yo sé en mi guitarra, pero se graba con el sonido, o sea, se graban los impulsos y yo luego le pongo un software o un instrumento virtual para que suene como un teclado. Entonces, ahí es cuando yo utilizo los instrumentos virtuales. O a veces tú estás haciendo alguna grabación y necesitas, por ejemplo, cuerdas, ¿no? Que es muy utilizado como strings, o necesitas vientos, etcétera, etcétera. Y entonces, al no tener eso disponible en el estudio, o de pronto no hay los músicos necesarios, o tal vez tú quieres hacer un arreglo que solamente tú sabes cómo quiere que suene. Entonces utilizo ahí instrumentos virtuales. Simulo los instrumentos virtuales como los strings, como las trompetas, los violines, lo que vos quieras, pero puedes tocar desde el instrumento de tu preferencia, que tal vez sea un teclado, o sea, un controlador, o en mi caso, por ejemplo, puede ser una guitarra o un bajo. Inclusive hay muchas veces en que yo no soy bueno tocando batería como el Coco. Batería en vivo para mí es imposible, muy difícil de tocar. Entonces lo que yo hago muchas veces es ni siquiera utilizar un teclado, sino con mi misma guitarra, poner un software que sea de batería y utilizar ese software y le programo desde mi guitarra. Eso es lo que yo suelo utilizar. ¿Ya? Sí, eso es lo que solemos hacer. Para batería, para Mac PC, les recomiendo este que es gratuito, Mac PC. Sí, aquí está el sitio. Uy, perdón, perdón. Aquí, ¿no? ¿Ya? Entren a este sitio, por favor, que es el powerdrumkit.com. Les voy a indicar eso también. Déjenme ver si es que puedo hacerlo. Ya estoy por acá. Muy bien. Fíjate, entren a este sitio, por favor. Es Mac PC igual, ¿no? Es una batería virtual, un instrumento virtual súper bueno. La fábrica manda audio. Mira esto. Perdón, me equivoqué. Espérate. Eso, ahí sí. Muy bien. Este es nuestro multilayer del Power Drum Kit. ¿Sí? Ingresen a este sitio, por favor. Si están viendo el sitio, ¿no? Ingresen a este sitio. Es gratuito. Una batería súper buena. Tiene muy buenos sonidos. No es tan compleja de programar como tal vez como Easy Drummer, tal vez como Addictive Drums, como cualquiera. Pero este es un instrumento virtual. Ojo, por favor. Entonces aquí tienes una consolita y acá tienes un montón de beats ya grabados de groups, acompañamientos, remates, platos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y te funciona con cualquiera de estos sistemas operativos, ¿no? Fíjate, aquí están todos los softwares a los que tú le puedes colocar también el Power Drum Kit, ¿ya? Entonces bájense este, les va a servir bastante para programar baterías, si es que no tienen batería. Inclusive ni siquiera necesitas un teclado para programar la batería, puedes utilizar en Reaper, ¿no? El teclado de tu computadora para poder ir programando esta batería. Bájense esta batería, les va a ser de bastante utilidad. Es gratuito, ¿sí? No se olviden, por favor. Listo, ahí tenemos. ¿Preguntas? ¿Algo? ¿Nada? ¿Estamos todo bien? A ver, déjame ver cómo estamos por acá de preguntas. No se olviden, por favor, no se olviden de revisar siempre. ¿Ya? Revisar siempre, por favor, cuáles son instrumentos virtuales y cuáles son los simuladores. No se olviden de eso, por favor. Espero que les sirva este Power Drum Kit. Es súper buena, está buena esa, ¿no? Y es gratuito, sobre todo. ¿Ya? Don Esteban García también nos da ahí otra ayudita, ¿ve? Con la de Easy Drummer. Está buenazo. También utilizamos mucho ese Easy Drummer, está bueno, ¿no? Listo. Bueno, entonces, por lo que tenemos nosotros una sesión hoy en nuestro instituto, tenemos que cortar la clase el día de hoy.
Por favor, nos vemos el día lunes. Espero que les haya servido también lo del día de hoy. Vamos a seguir con eso. Gracias al Jorgito, gracias al Coco, gracias al Felipe por explicarnos cómo grabamos. Gracias al don Esteban Vera que nos ayuda por ahí para que no contarán, dice lo de Isis Romer. Gracias a todos por venir y nos vemos el día lunes. Gracias, Alfredito. Gracias Un mucho. gusto. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Master. También gracias, locos.